Hola, soy Julio Vaqueiro. Estas son las noticias esta noche de miércoles en Digital. Noticias Telemundo Digital. Emma Coronel en prisión, aislada por 2 semanas y en una celda pequeña con inodoro y baño dentro. ¿Cómo vive la esposa del Chapo Guzmán detenida en Virginia? Nunca apagan la luz, es muy difícil de dormir, todo es incómodo. Esta noche Noticias Telemundo está en Sinaloa, la cuna del narcotráfico en México, y ahí las opiniones alrededor de Emma Coronel están divididas. Una buena noticia, las muertes por COVID-19 caen un 20% en todo el mundo y en Estados Unidos solamente durante la última semana un 16%. ¿A qué se debe? Vamos a echarle ganas y tener fe en Dios y darle para adelante. Tenemos que cambiar la historia, está en nuestras manos cambiar esa historia. Y otra buena, tan pronto como este fin de semana podría aprobarse el uso de una tercera vacuna en Estados Unidos, y es de una sola dosis. Además, la reunificación de las familias separadas en la frontera. El equipo de abogados encargado de buscarlos asegura que ya encontró a los padres de más de 100 menores. Y un abrazo 32 años después. 2 hermanos separados en la infancia se reencuentran gracias a la perseverancia de uno de ellos. Al más pequeño lo secuestraron, el mayor lo buscó por todo el mundo. No va a creer cómo lo encontró, en otro continente. Él mismo nos lo cuenta esta noche. Y comenzamos en la celda de Emma Coronel. La esposa del Chapo Guzmán pasa su segunda noche en una prisión de Alexandria, Virginia. Lejos de los lujos que un día conoció, Emma Coronel está alojada en una celda aislada sin ver la luz del día, con las comodidades mínimas como cualquier otro recluso, y hasta ahora Emma Coronel no ha recibido visitas. Frente a esta prisión está Cristina Londoño. Nos vamos con ella. Cristina, buenas noches. Cuéntanos un poco más de las condiciones en las que está Emma Coronel. Así es, Julio, muy buenas noches. Bueno, es sabido que las cárceles no son un paraíso, pero en estos tiempos de pandemia el infierno tras las rejas es peor, porque el aislamiento que utilizan en la mayoría de las prisiones como castigo se han convertido en pan de cada día. El uniforme verde olivo y la cara lavada, como vemos a Emma Coronel en su foto de presa, es una imagen opuesta a la que le gusta dar. En sus fotos de Instagram la vemos con maquillaje profesional, modelando y hasta vestida de reina. Y en las calles siempre la vimos rodeada y protegida. Y aunque aquí en la cárcel se negaron a darnos detalles específicos sobre Emma Coronel, sí nos dijeron que todos los detenidos son puestos bajo aislamiento total al menos por 2 semanas para evitar contagios de coronavirus. Hablamos con Cristian, un hombre que estaba saliendo de esta misma cárcel después de una semana detenido. Nunca apagan la luz, es muy difícil de dormir, todo es incómodo. También nos dijo que la comida no le gustó, pero la queja más fuerte de todo fue precisamente el aislamiento, la soledad, que es lo mismo que me dijo el abogado Christopher Contreras, le dicen sus clientes, además de grandes incomodidades. Están encerrados, se sienten desesperados porque es como que están en solitario constantemente. Tras las primeras 2 semanas de aislamiento les dan 60 minutos de llamadas gratis a la semana. Les permiten recibir tarjetas y fotos de su familia, pero no más de 10. Y después ya vienen las visitas virtuales. Tienen 10 minutos a la semana y no puede haber más de 3 personas en la línea. Una situación que definitivamente quiebra a cualquiera. Julio. Muchas gracias, Cristina. Por cierto que en esa misma prisión que hoy alberga a Emma Coronel también está detenido Jacob Chansley. ¿Se acuerda de él? Es el hombre que, vestido de vikingo, participó en la violenta toma del Capitolio el pasado 6 de enero. Y aquel día robó cámara. Bueno, pues ahora es compañero de prisión de Emma Coronel. Todo esto ha despertado muchas reacciones en México. El presidente López Obrador, por un lado, aseguró que su gobierno no va a meter las manos al fuego por Emma Coronel como lo hizo por el general Cienfuegos. Y en la tierra de Chapo Guzmán, en Sinaloa, también hay opiniones. Ahí está Víctor Silva. ¿Qué tal, Víctor? Julio, buenas noches, te saludo con mucho gusto. Pese a los cargos que enfrenta Emma Coronel, algunos piensan que es una injusticia que se encuentre encarcelada en los Estados Unidos y otros quieren que le caiga todo el peso de la ley. Joaquín el Chapo le llama. Con rezos y cantos al santo de los narcos recibieron la noticia. La esposa del capo de capos está presa en una cárcel de Estados Unidos y las opiniones se dividen en esta tierra. Yo creo que no tienen las suficientemente pruebas para lo que están haciendo y es una injusticia. Todo depende de la justicia, ¿no? Cada quien ahora sí, si le encuentran algún delito o algo, pues yo siento que está bien, ¿no?
Pero para la justicia estadounidense, Emma Coronel enfrenta prisión preventiva por cargos vinculados al narcotráfico. Además, Noticias Telemundo confirmó que en México ya había sido denunciada desde 2017 por operaciones con recursos de procedencia ilícita. El presidente de México aseguró que no meterá las manos por ella como lo hizo con el caso de Salvador Cienfuegos. No confundir lo del general Cienfuegos, porque ahí se demostró que no habían pruebas. Mientras tanto, en esta escuela aseguran que se quedaron sin su mayor benefactora, pues afirman que Emma Coronel junto a los hijos del Chapo ayudaron a construir esta aula improvisada en una de las colonias más pobres de Culiacán. Sí, le doy gracias a Emma Coronel, sí, por haber alertado que había un problema aquí, que niños no estaban estudiando. Así, en la tierra que fue residencia de la ex reina de belleza, Coronel es defendida por unos y juzgada por otros. En Culiacán, Sinaloa, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Con el avance de la vacunación comienzan a aparecer datos alentadores. Aquí está Paulina Sodi para ampliarnos sobre estas tendencias que nos traen esperanza. Paulina, buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Una buena noticia la de hoy. El número de contagios por COVID-19 en el mundo disminuyó por sexta semana consecutiva y los fallecimientos también se redujeron 20% a nivel mundial si lo comparamos con la semana pasada, pero vamos a darle un ejemplo. El 10 de enero se registraron más de 800,000 nuevos casos y más de 12,000 muertes. Eso tan solo ese día, pero 6 semanas después, el 24 de febrero, el número de contagios fue 500,000 más bajo y las muertes fueron 4,500 menos. Este no es un dato para que festejemos y nos relajemos, sino para que reflexionemos sobre cómo podemos seguir protegiéndonos. Y para saber a qué se debe este fenómeno, hablamos con los expertos. Vea. Mucha gente en ciertos lugares ya tuvo esto y realmente tiene ya anticuerpos que está protegiendo. Y de la misma manera empezamos a hacer la parte de vacunación, que a nivel mundial realmente todavía sigue limitado. Ante la parte de salud pública, el distanciamiento social y realmente el utilizar el tapabocas ha hecho una gran diferencia en muchos países. Como escuchó, son varios los factores, pero veamos cómo va la vacunación en todo el mundo. Al menos 101 países y territorios han administrado más de 216 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19. Hasta el momento, Israel es el país que más población ha vacunado, más de la mitad. Obviamente, la rapidez de la vacunación va a depender del número de habitantes. En Israel son poco más de 9 millones de personas. En Estados Unidos se está ubicando en el 7º puesto. España, Italia y Francia, que fueron de los países de la Unión Europea más afectados desde el inicio de la pandemia, ya han vacunado a menos del 5% de su población. Pero en Latinoamérica, varias naciones han vacunado a menos del 1% de su población. México está incluido y Uruguay es el único país al que todavía no han llegado vacunas. Por cierto, hace unos días aquí le informamos sobre la farmacéutica Moderna que estaba trabajando en una vacuna específica para la cepa sudafricana del COVID-19, que es altamente contagiosa. Bueno, pues el día de hoy, este miércoles, Moderna informó que ya envió a los Institutos Nacionales de Salud dosis de esta nueva vacuna para combatir a la cepa. Y en cuestión de días podríamos tener aquí en Estados Unidos una tercera vacuna disponible. La Administración de Medicinas y Alimentos concluyó que la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson es segura, es eficaz y protege en un 72% de las infecciones moderadas y graves del COVID-19. Pero ahora, Julio, solo falta que la FDA autorice su uso de emergencia, tal y como lo hizo con las vacunas de Moderna y la de Pfizer. Puras buenas noticias nos traes, Paulina. Pero no hay que confiar. No hay que confiarnos. De hecho, hay que planificar nuestra vacuna. Recuerde que si quiere usted saber más sobre la vacunación contra el COVID-19, puede visitar nuestra página de internet planificatuvacuna.com y ahí usted va a encontrar toda una guía, mucha información sobre los sitios en donde se puede inmunizar, en donde puede recibir la inyección y toda la información que necesita al respecto. Ahora, en inmigración, la moratoria a las deportaciones ordenada por el presidente Biden ya está bloqueada de forma definitiva. La decisión del juez federal Drew Tipton es la primera derrota judicial del actual gobierno en asuntos migratorios. Era un juez que puso al presidente Donald Trump. Una experta en inmigración, nuestra abogada Alma Rosa Nieto, nos explica las consecuencias de este fallo.
siguen en pie las prioridades, o sea, buscan a personas con delitos serios que han tenido repetidas deportaciones, repetidas ingresos o entradas a Estados Unidos. Así es que esas son las prioridades. Personas que tienen récord limpio y nunca han tenido problemas con inmigración no deben temer por esta orden. En su intento por revertir la política migratoria del gobierno anterior, el presidente Biden dejó sin efecto una medida que vetaba el ingreso de algunos inmigrantes al país, como los beneficiados de la lotería de visas y los familiares de ciudadanos o residentes. Biden resaltó que impedir la llegada de estas personas que inmigran de forma legal no promueve los intereses de Estados Unidos. Y esta es una buena noticia. Ya encontraron a los padres de 105 niños migrantes separados en la frontera por la administración del expresidente Trump. Así lo informaron los abogados que trabajan en la reunificación de estas familias. Dijeron también que siguen buscando a los padres de 506 niños, pero es que más de 300 menores tienen a sus padres deportados, así que encontrarlos es mucho más difícil. En la frontera sur, el cruce de migrantes no se detiene. En las últimas horas, más de 100 personas, entre ellas familias con bebés en brazos, entraron a Estados Unidos a través del Valle del Río Grande, en Texas. Y cerca de ahí, en McAllen, está Edgar Muñoz. Edgar, nos vamos contigo. Buenas noches. ¿Qué está sucediendo en estos momentos? Así es, Julio, carpas en las calles, esto no lo habíamos visto. La patrulla fronteriza del sur de Texas sigue liberando migrantes, pero es tanta la cantidad que el gobierno aquí de McAllen tiene que improvisar estas carpas. Evidentemente aquí no duermen, pero sí se realizaron pruebas de coronavirus. La pregunta es por qué aquí en la calle, una cuadra de la central de autobuses, dicen que no hay otro lugar. Son tantos los migrantes que llegan que tienen que hacer esto. Incluso esta madrugada por la zona de Mission, un grupo masivo de 100 migrantes fueron aprendidos, entre ellos papás con niños y también niños solos. En esta carpa el día de hoy vinieron 200 migrantes y 6 de ellos salieron positivos del coronavirus. Platicamos con algunos de ellos, vamos a escucharlos. Gracias a Dios, bueno, yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me trajo hasta aquí, aunque sea mucho sufrimiento, pero uno sabe que es sufrir por un hijo. Y pues, yo le pedí a Dios, ¿verdad? Que si yo algún día salía, que llegara con bien hasta aquí, pues. La patrulla fronteriza advierte un número desproporcionado de personas que cruzan de manera indocumentada en los últimos 4 meses. Habla de 3.500 aprehensiones solo aquí en el Valle del Río Grande, pero hay preocupación de lo que pueda pasar los próximos días. Regreso contigo, Julio. Edgar, gracias. El proceso para que los solicitantes de asilo puedan entrar a Estados Unidos desde Tamaulipas, México, ha sido muy lento, pero finalmente mañana 25 migrantes cruzarán el puente internacional Paso del Norte rumbo a Brownsville, Texas. Activistas llegaron al campamento de Matamoros para revisar documentos. Muchos migrantes no tienen un futuro claro. Dios no nos abandonó, pero ya esto va a acabar pronto, porque aquí lo más difícil es ver a los niños cómo sufren, eso es lo más triste, lo que más duele. Es lo que uno siente también, ¿verdad? Un poco de esperanza dentro de todo este proceso, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Sí está la incertidumbre. Muchos han estado esperando en este campamento por meses, así que crece la expectativa porque se prevé que sean los más vulnerables quienes pasen primero mañana hacia Estados Unidos. Ahora, le tenemos una historia que es increíble. Es una historia sobre los azares del destino que nos saca una sonrisa inevitable. El relato de 2 hermanos. El más pequeño fue secuestrado cuando tenía 3 años. El más grande lo buscó por décadas hasta que el universo conspiró a su favor. Esta historia trata sobre un abrazo. El largo camino para encontrar ese abrazo. Una búsqueda de 32 años. Un clavado en la fe y la certeza de que las cosas que parecen imposibles, si se quiere, tarde o temprano, dejan de serlo. Esta es la historia, pues, del encuentro entre 2 hermanos separados en la infancia. ¿Cuántas cosas pueden decirse sin decir en un abrazo? Es mucha gratitud, o sea, cómo realmente cuando tú puedes creer, realmente Dios responde. Entonces el ya verlo a él, el imaginar, wow, ahora voy a poder llevarlo, mi mamá lo va a poder ver. Cuando Juan tenía 5 años, un hombre secuestró a su hermano Jonathan, que tenía 3, del patio de su casa en Colombia. El recuerdo que yo tengo es en el segundo piso de esta casa, veo cómo un amigo de la familia ya se llevó a mi hermano. Esa imagen se quedó tatuada en su memoria.
Ya mayor, le dijeron que su hermano estaba en Estados Unidos y en su búsqueda encontró él su motivo de existir. Empecé a leer la Biblia todos los días y eso fue como inscribirme en la Universidad de la Fe. ¿Y cómo lo encontraste? El que mete el gol es un correo electrónico que me llega de una compañía de MyHeritage, una compañía de ADN. Les escribí la historia de mi hermano, aprobaron la historia, me mandaron el kit, me hice la prueba y después de que me hice la prueba, simplemente fue escuchar esa voz de Dios donde me decía, ahora solamente vas a esperar porque tu hermano, donde sea que esté en el mundo, se va a hacer la prueba en la misma compañía y te va a contactar. Y así pasó. No te lo puedo creer. Así es, así pasó. Mi hermano se hizo la prueba un año después de que yo la hice. La compañía los contactó, se reencontraron en Noruega, pero pronto Jonathan viajó a Colombia a conocer a su familia y a su madre. Era tanto amor de tantos años agarrado ahí, pero yo no quería sino cogerlo y abrazarlo. ¿Qué aprendes tú después de todos estos años? No importa la magnitud del milagro, es posible. Si no dudas, si lo crees hasta el final. Y para muestra, está este abrazo. Las autoridades en Los Ángeles dijeron que Tiger Woods no conducía alcoholizado cuando volcó su auto ayer por la mañana. Así lo informó el alguacil Alex Villanueva. Y mientras el astro del golf se recupera en el hospital debido a las múltiples fracturas que sufrió, sus seguidores se preguntan cómo estas lesiones afectarán su futuro en el deporte. Que necesita nuestro apoyo de todas las personas porque es una persona muy importante, pues somos un ser humano y pues necesita más que nada de nuestro apoyo. Dios quiera que pronto se recupere. La policía dijo que se trató de un accidente común como los tantos que ocurren en esta zona de Palos Verdes Drive, en donde es frecuente que los vehículos alcancen hasta 80 millas por hora. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.